El día de hoy vamos a hablar, soy Faria Cabrera, sobre el tema tan interesante y tan fascinante que es el pensamiento, la importancia que tiene el pensamiento en cada uno de nosotros. Por eso se llama Cambia tu pensamiento, cambia tu vida, de Brian Tracy. Este es un libro que les recomiendo ampliamente lo adquieran. Es el libro, si lo crees, lo creas, es un libro bastante interesante. Y este es un capítulo del libro, el capítulo 4, que habla del pensamiento, de la importancia que tiene el pensamiento pues en nuestras vidas, ¿no? Muy bien. ¿Quién es esta persona que vemos en la pantalla? Él es Hermann Hesse, fue Premio Nobel de Literatura en 1946. ¿Qué es lo que nos dice él? Él dice, siempre he creído y sigo creyendo que sea cual sea la buena o la mala fortuna que se nos presente, podemos darle sentido y transformarlo en algo valioso. Esto es sumamente interesante e importante porque nosotros tenemos ese poder de interpretar lo que nos está pasando con el pensamiento. Es decir, no es lo que nos sucede en la vida lo que determina cómo te sientes, sino es cómo respondes a lo que sucede. A ver, ¿cuántos de nosotros no hemos tenido algún problema? Siempre tenemos problemas, la verdad que la vida es así, es como dicen por ahí, es como un océano de problemas que siempre llegan, y nosotros tenemos que aprender a darle esta interpretación. Entonces, precisamente, les voy a poner el ejemplo, es como si hubieran dos personas, que pueden tener la misma experiencia, pero ¿qué pasa? Que una la va a superar, la va a dejar ir, la va a olvidar y va a continuar con su vida, que eso sería lo más sano. Pero tenemos a la otra persona que estará devastada, que estará enojada, que estará llena de rencor y que se quedará ahí resentida por muchísimo tiempo. Y esto aplica para cualquier circunstancia. Estamos hablando de pérdidas financieras, de algún familiar enfermo, algún problema de salud, alguna dificultad emocional, o sea, todo esto que nos sucede día a día, nosotros tenemos que ser la primera persona, eso sería lo ideal, ser aquella persona que interpreta lo que le está pasando de una manera positiva o de una manera optimista. Es decir, esas experiencias, pues superarlas y dejarlas ir. Hay personas que nos cuesta trabajo y nos encontramos en el caso de la segunda persona, que nos enojamos, nos llenamos de odio y estamos ahí un buen rato pensando en por qué pasó esto, ¿no? Pero existe una forma muy interesante y muy sencilla de superar esta forma de ser. Y es algo, una forma muy rápida, muy rápida para aprender a cambiar o para empezar a cambiar nuestros estilos de interpretación o nuestras formas de interpretar lo que nos pasa. Y la forma más rápida de transformarse, que los quiero comentar, cuando nos transformamos de, o sea, las cosas que nos suceden de lo negativo a lo positivo y nos liberamos de las experiencias infelices del pasado a lo positivo, es algo muy sencillo. Practicamos la ley de la sustitución. La ley de la sustitución es cuando intercambiamos un pensamiento negativo por un pensamiento positivo. Esa es la ley de la sustitución y eso nos va a ayudar a cambiar nuestro estilo de cómo interpretar las cosas que nos suceden. Ustedes van a decir, ay, qué fácil, no voy a sustituir un pensamiento negativo por uno positivo. ¿Y cómo es que hago esto? Bueno,
Pues de eso trata este coaching del día de hoy. Vamos a ir viendo cómo es que podemos cambiar esas experiencias que nos hacen estar tristes, deprimidos, siempre en la queja, cómo es que lo vamos a cambiar por algo positivo. Y pues el primero o el segundo tip que nos dan para que cambiemos nuestro estilo de interpretación y podamos reponernos de una situación difícil, pues es dejar la queja y aprender de las experiencias. No sé si a ustedes les ha tocado en algún momento de su vida que se acuerdan de cómo es que fue su infancia. Muchos tuvieron una infancia muy agradable, muy bonita, muy feliz. Otros, sin embargo, tuvieron una infancia aparentemente triste. No sé, no contesten en el chat. Pero sé que muchos de los que estamos aquí, pues no tuvimos una infancia o tuvimos algún momento en nuestra infancia doloroso. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo es que esos recuerdos no nos deben de afectar? Pues vamos a aplicar precisamente el sustituir lo malo por lo bueno. Entonces, nos recomiendan que nosotros tenemos que empezar a convertir esos malos recuerdos en buenos. Y nos dicen que tenemos que buscar la lección de todos estos momentos tristes, la lección de todos estos momentos tristes. Muchas veces culpamos a nuestros papás de la situación que vivimos de chicos. Les echamos la culpa a la mamá, al papá, que era así, que era así, y empezamos a criticar y a buscar defectos y empezamos a sentirnos las víctimas y echarle la culpa de la situación que estamos viviendo actualmente por algo que nos sucedió en la infancia. Fíjense que en la religión hindú, no sé si han escuchado que bueno, la religión hindú trata de muchas reencarnaciones, ¿no? Que la persona muere y vuelve a reencarnar, y no solamente una vez, sino muchas veces, miles de veces. Entonces, la persona empieza a vivir su vida, muere, reencarna en otra, pero dependiendo de cómo fue su vida anterior, es la segunda reencarnación que va a tener, o la tercera reencarnación, o la cuarta reencarnación. Entonces, ¿de qué trata esto? De que nosotros, cuando ya hayamos aprendido la lección, según la religión hindú, es que ya vamos a dejar de reencarnar. Ya, se acabó la reencarnación. Si ya aprendimos la lección, entendimos lo que teníamos que aprender en la vida, así como en las películas, no sé si han visto películas en donde el protagonista despierta y vuelve a vivir lo mismo, se duerme, despierta y vuelve a vivir lo mismo que el día anterior, ¿no? Pero con diferentes experiencias. Y por más que quiere cambiarlo, vuelve a despertar en el mismo lugar, en la misma cama, y le vuelven a presentar las mismas situaciones, pero ella reacciona de diferente forma. Pues es similar. Es similar lo que la religión hindú dice, ¿no? Entonces, una vez que ya encontraste el logro de la perfección, cuando ya aprendiste la lección, te elevas al nirvana, que el nirvana es el cielo, y se liberan del interminable ciclo de nacimiento y muerte. Eso es para los que creen en la religión hindú. ¿Qué quiere decir? Que ya sea que creas o no creas en la reencarnación, te voy a platicar un ejercicio que te puede permitir regresar y tener una infancia feliz. Entonces, vamos a escuchar el ejercicio que les voy a proponer y pongan mucha atención. Independientemente de las creencias que tengamos, yo les estoy hablando de la religión hindú, independientemente de lo que nosotros creamos, vamos a imaginarnos que en algún lugar del otro lado del universo hay un amor muy poderoso, muy poderoso, que pues quiere que estemos bien, ¿no? Entonces, se supone que antes de que naciéramos, nosotros tuvimos la oportunidad de elegir a nuestros padres. Tuvimos la oportunidad de seleccionar a nuestros padres. No sé si han escuchado ustedes alguna vez esto. Y al hacer esta selección, elegimos deliberadamente a los padres que tenemos y que te llevarían a una situación
en la que podrías aprender de las lecciones que más necesitas. Vamos a ver aquí, ¿qué más necesitas? ¿Sí? ¿Sí han escuchado eso, verdad? Bueno, pues entonces se supone que elegimos a estos padres para que pudiéramos experimentar las pruebas de la vida. Es por ello que cuando hablamos de una infancia triste, aquellos que tuvimos o tuvieron una infancia triste, algún momento muy fuerte, ahí hablamos de padres divorciados, padres separados, hijos de madres solteras, a lo mejor el papá murió, la mamá murió, tantas cosas, ¿verdad?, que podemos nosotros experimentar en la infancia. Si nosotros cambiamos ese recuerdo, por decirlo así, ese recuerdo triste, y nos damos cuenta que nosotros elegimos y aceptamos a la familia que nos tocó, sí, que nos tocó, los vamos a ver como valiosos, como padres valiosos, como pasos valiosos en nuestro camino al crecimiento. O sea, vamos a cambiar ese recuerdo por algo positivo. Y esto lo podemos hacer en cualquier momento de nuestra vida. O sea, ahorita ustedes pueden hacer ese ejercicio de imaginarse que ustedes escogieron a los papás que les tocó, ustedes los seleccionaron por la sencilla razón de que tenían que vivir o teníamos que vivir lo que vivimos para poder aprender las lecciones de cada problema o cada dificultad que se nos presentó, ¿sí? Pero la clave está en aceptar que nosotros los elegimos. Nosotros elegimos a nuestra familia. Entonces, lo vamos a ver como algo diferente. Y ya para terminar este ejercicio, que yo me imagino que lo están haciendo, así están calladitos, probablemente estén imaginando y pensando en todo esto que les estoy diciendo, deben de pensar también es si podemos identificar cómo han influido nuestros padres en nuestras mayores fortalezas y en nuestras mayores debilidades. Porque obviamente han influido, ¿no? Nosotros, o todas las personas tenemos fortalezas y todas las personas tenemos debilidades. Entonces, ¿cómo es que ellos han influido? Y esto nos va a ayudar a nosotros, precisamente, a cambiar ese recuerdo de nuestra infancia, si es que fue una infancia triste. ¿Sale? Bueno, pues ahora sí vamos a entrar en la queja. Deja la queja y aprende la experiencia. Y esto también está muy padre porque dice que mucha gente, hablando de nuestros padres o hablando de algo que nos sucedió con ellos o con la persona que nos educó, que nos creció, porque a lo mejor no tuvimos la dicha de que fueran nuestros padres, pues se la pasa quejándose todo el tiempo, ¿no? Ya de adulto, de 30, 40, 50, 60 años, y a la menor oportunidad lo platican. Entonces, hay un ejemplo en el que dice que esta persona invitó a salir a una chica y salieron, fueron a cenar y empezó a platicar de sus padres. Empezó a recordar cómo había sido su infancia, empezó a quejarse por los errores, que su papá, que había sido así, que no sé qué. Y de repente esta persona o esta chica bastante inteligente se detiene y le pregunta, ok, escucha, ¿estás contento de estar vivo? Y él le contesta, por supuesto, realmente disfruto mi vida. Entonces ella le dice, bueno, entonces, ¿quién te trajo aquí? ¿Tu papá o tu mamá, no? De la persona que se esté quejando. Le dice, entonces, deja de quejarte. A mí me pasó una vez, no sé si a ustedes les ha pasado que están platicando con una amiga y ahí se empiezan a desahogar y se sienten las víctimas y se sienten las personas más tristes de la historia y de repente les ponen un alto y les dicen, a ver, espérame tantito. Y se queda uno así como que pensando, oye, es que no me comprendes, no me entiendes. No, no es eso. Es que tenemos que aprender a ser agradecidos. Por eso es que debemos aprender de las experiencias. Entonces, nuestros padres, haya sido la infancia que haya sido, hayamos vivido lo que hayamos vivido con ellos, pues nos dieron el mejor regalo de todos, que es nuestra vida. Entonces, fíjense que ahí estamos cambiando nuestro pensamiento, ¿sí? Aquí estamos cambiando nuestro pensamiento. Estamos agradeciendo a nuestros padres
por la vida que ellos nos dieron. Entonces, aquí es donde empezamos a hablar del título de coaching, que es cambia tus pensamientos para cambiar tu vida, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede cuando, si yo les dijera, vamos a hacer otro ejercicio, si yo les dijera, imagínense que este poder que quiere lo mejor para nosotros, que nos ama y que quiere que seamos felices, que seamos saludables, que estemos realizados, que tengamos éxito, que seamos prósperos? Estamos hablando igual de nuestros padres, ¿verdad? Pero estamos hablando de un poder supremo. Entonces, este gran poder también sabe que puedes alcanzar todos estos niveles de felicidad, todos estos niveles de alegría, de placer, de prosperidad, aprendiendo las lecciones que tengamos en el camino. Pero fíjense que esto a mí al momento de leerlo, sí, como que me causó cierta confusión, pero es muy real. Nosotros tenemos una naturaleza perversa. ¿A qué se refiere esa naturaleza perversa? Que solo aprendemos cuando nos duelen las cosas. ¿A poco no? ¿Cuántas veces nuestros padres no nos dijeron, oye, pero no viste lo que le pasó a tu prima? No estás aprendiendo, ve, observa para que aprendas y no cometas los mismos errores? ¿A cuántos de ustedes no les decían así? No cometas los mismos errores que cometió tu hermana. Dice a David, que a él, igual a mí, me lo dijeron muchas veces. Fíjate cómo le está yendo en la escuela, observa, ¿no? No hagas lo mismo porque te va a ir igual. ¿Y qué creen que nos pasa? Que si no nos duele, pues no aprendemos. Entonces a eso se refiere con la naturaleza perversa del ser humano. Entonces, no puedes aprender, no solamente exactamente, nadie escarmienta en cabeza ajena. Entonces dicen que no podemos aprender, y lo hemos experimentado, pues leyendo o solamente observando. Desafortunadamente, en la ley de la vida no es así. Entonces tenemos que sentir ese dolor físico, ese dolor emocional o ese dolor financiero, porque también estamos hablando de las cuestiones de dinero, ¿verdad? Se requiere dolor para llamar nuestra atención y aprender las lecciones que debemos de aprender. Entonces dice por ahí, a ver, vamos a leer algunos comentarios del chat. Es inteligente aprender de nuestros errores, es sabio aprender de los errores de los demás y tratando de evitar cometerlos nosotros. Sí es posible en ciertas ocasiones. Claro que es posible. Claro que muchas veces podemos decir, no voy a hacer eso porque le fue mal a mi primo, porque le fue mal a mi amiga, porque le fue mal a mi amigo. Pero ¿cuántas veces no nos los han dicho? No lo vayas a hacer y lo hacemos. ¿Cuántas veces? Dice Martita, siempre nos dicen las cosas, pero la mayoría de las veces no hacemos caso. Sobre todo, sí, así es. Hay gente que es muy, gente que, voy a decir la palabra obediente. Hay gente que es muy obediente y sí hace, y escucha lo que se le dice. Pero hay quienes no, como dice Joy, le gusta ser contreras, así es, somos contreras, no hagas esto y ahí vamos, no vayas a tomar lo otro y ahí lo tomamos, no vayas ahí lo hacemos. Entonces, pues estas situaciones que nos causan dolor físico, emocional, financiero, pues nos traen lecciones, nos traen aprendizajes. Entonces llegamos a la conclusión que para poder enseñarte, entrenarte y guiarte hacia tu bien, hacia tu felicidad, hacia tu alegría, hacia tu prosperidad, este gran poder del que hablábamos en un principio, pues nos envía muchas lecciones, y cada una de ellas, la mayoría de las veces, pues está acompañada de dolor. A ver qué dice el chat, dice David, ya ves, si nos reflejamos en los errores de otros, sin embargo vamos a cometer otros. Todos son para aprender, así es. Exactamente de eso trata este tema tan interesante, de que todo lo que nos pasa tiene una experiencia, nos deja una experiencia, nos deja un aprendizaje y aprendemos,
prestamos, pero ahorita estamos hablando de que luego vienen acompañados de dolor, ¿no? Y eso es lo que nos permite escucharlos y prestar atención. Porque a veces, como dicen por ahí, tropezamos con la misma piedra y cometemos lo mismo, y volvemos a cometer lo mismo, y otra vez, como dicen, no, el ser humano es el único que tropieza con la misma piedra, que comete el mismo error muchas veces. Pero ya cuando nos duele, pero nos duele de verdad, es cuando decimos, cuando prestamos atención y aprendemos de nuestra experiencia. ¿Sí? Ahora, debes buscar el regalo. Ok. ¿Qué pasa con estas experiencias dolorosas? ¿Qué pasa con estas situaciones en las que son aparentemente problemas, que siempre tenemos problemas, y nada más estamos pensando en que nos las pasamos toda la vida teniendo problemas, ¿no? ¿Y por qué me pasa? Porque a veces ustedes mismos, nosotros mismos hemos expresado eso, ¿no? Es que este año he tenido una de problemas. Bueno, 2020, todo lo que hemos experimentado en el 2020, ¿no? Todas las situaciones que hemos experimentado. Pero precisamente ahí es donde está el regalo. Fíjense. Dice Norman Vincent, dijo una vez, cuando Dios quiere enviarte un regalo, fíjense qué bonita está esta frase, cuando Dios quiere enviarte un regalo, lo deja en un problema. Cuanto más grande es el regalo que Dios quiere enviarte, más grande es el problema en que lo envuelve. ¿Sí? Entonces, el problema es la envoltura de ese regalo. Regalito, la lección viene adentro del problema. Y ahí es cuando observamos que cada problema, como decía David, todo lo que nos pasa, todo es para aprender. Entonces, ese problema o esa dificultad que tenemos en la vida siempre va a tener un tipo de regalo. Y hay que comenzar a ver las cosas diferentes. Fíjense en el tema, lo vuelvo a repetir, cambia tus pensamientos para cambiar tu vida. Si nosotros lo vemos de esa manera, empezamos a ver las cosas de esa forma, vamos a cambiar nuestras actitudes, vamos a cambiar nuestra vida y vamos a dejar de sufrir por todo, porque muchas veces nos las pasamos sufriendo por todo. Entonces, el desafío para la mayoría de las personas es que experimenten el dolor. Fíjense, ese es el desafío. Pero están tan ocupadas quejándose y culpando a los demás, porque nunca tenemos la culpa nosotros. Siempre fue el vecino, siempre fue el jefe, siempre fue el marido, siempre fue el dueño del negocio, siempre. Entonces nos las pasamos culpando a los demás. ¿Y qué sucede? Que no vemos el regalo, no vemos la lección, no vemos lo que hay adentro. ¿Sí? Entonces, aquí es donde tenemos que estar muy alertas y siempre pensando que todos los problemas que tienes en tu vida ahora mismo tienen un regalo. Entonces, vamos a hacer ese ejercicio. Yo los invito a hacer ese ejercicio ahorita. A ver, piensen en todos los problemas que tienen en este momento. Financieros, emocionales, de salud, físicos, a lo mejor me duele una pierna, me duele mi cabeza, estoy triste porque mi novia o mi novio no me entiende, estoy triste porque mi esposo o mi esposa no me comprende. Vamos a pensar en todos. Es un ejercicio que vamos a hacer. De todos estos problemas que tenemos, vamos a identificar el más grande, ¿sí? Vamos a identificar el más grande, porque muchas veces creemos que hay uno en particular que es el que nos mantiene con la cabeza bien ocupada, ¿verdad? Pues vamos a pensar en ese. Una vez que ya tenemos elegido el problema más grande, yo me imagino que ya todos están pensando en uno, ¿verdad? A ver, pónganme en el chat un 1, si ya todos tienen bien identificado cuál es su problema más grande. Pues una vez que ya hayan identificado el problema más grande que pueden tener en este momento, vamos a imaginar que ese problema se nos ha enviado y que contiene
un regalo. Ustedes van a decir, ¿cómo? ¿Pero qué le pasa a Faride? ¿Cómo va a contener un regalo este problema? Bueno, este regalo que contiene el problema es una lección que debemos aprender. Y para que puedas aprender esa lección, pues tenemos que escarbar un poquitito, ¿sí? Y una vez que nos demos cuenta que ese problema tiene un regalo dentro, vamos a poder ser más felices y tener más éxito en el futuro. Se los dejo de tarea. ¿Cuál es esa lección que tiene el problema más grande que cada uno de nosotros en este momento no nos deja dormir? Porque hay algo que muchas veces no nos deja dormir, no nos deja estar tranquilos. Tenemos muchos problemas, pero hay algo en particular que no nos deja estar tranquilos. Pues ese problema es el que nos va a permitir ser más felices y tener más éxito en el futuro. ¿Cuál es la lección? Ese es un gran reto, ¿eh? Entonces, una de las formas, fíjense, más poderosas para cambiar tu forma de pensar y tu vida, viene otro tip, es buscar la valiosa lección en cada problema. Cada problema, por grande, mediano, chico, del tamaño que sea, una vez que ustedes se encuentren en ese problema o dificultad la lección, se van a sorprender de lo que van a aprender. Y esto es algo que debemos de hacer siempre. Esto tenemos que hacerlo. Si no lo hacíamos antes, pues a partir de hoy vamos a tratar de hacerlo. Yo los invito a que en cada problema que ustedes tengan, en cada dificultad, busquen cuál es la lección, pero fíjense, algo bien interesante. Cuando nosotros preguntamos, este problema, ¿qué lección tiene para mí? La respuesta va a ser muy simple y muy superficial. Así de plano se lo digo. Yo sé que ustedes a lo mejor ahorita lo están experimentando. A ver, este problema, ¿qué lección tiene para mí? La primera respuesta que ustedes van a tener es simple. Pero si vuelvo a preguntar, ¿qué otra cosa es la lección que debo aprender? Como les dije, hay que escarbar, pues voy a encontrar otra lección. Y si vuelvo a preguntar, ¿qué más puedo aprender de este problema? Vamos a encontrar otra lección. Entonces, a medida que continuemos haciendo esta pregunta, las lecciones serán cada vez más relevantes, útiles y más dolorosas. Sí, señores, les va a doler. Las respuestas les van a doler. Por eso es como una cebolla. Si ustedes se dan cuenta, la cebolla pues está así en capas, ¿no? Lo que vemos, la capa superficial, quitamos esa capita, hay otra, y luego otra, y luego otra, y luego otra, pero es una sola cebolla. Así es nuestro problema. Un problema tiene muchísimas respuestas, muchísimas lecciones. Por eso es que les invito a que no solamente se pregunten una vez, ¿qué voy a aprender de este problema? ¿Qué más voy a aprender de este problema? ¿Qué otra lección voy a aprender de este problema? Y se van a ir encontrando con infinidad de situaciones que al momento, fíjense, eso es algo importante, que muchas veces cuando lleguemos a la verdadera lección, a lo que realmente debemos aprender, nos vamos a dar cuenta que necesitamos cambiar, ¿sí? Salirte de algo o eliminar de tu vida algo por completo. Y es ahí donde el enfrentar la verdad nos hace como que, oye, espérate, como que no, ya no me gustó tanta pregunta, ¿no? Porque esta situación infeliz que estoy viviendo, porque pues un problema no nos da felicidad, ¿verdad?
de entrada, esta situación infeliz, te das cuenta que necesitas hacer un cambio. Una vez que nos enfrentamos con esta verdad y nos damos cuenta que necesitamos hacer un cambio significativo en nuestra vida, pues ahí viene el problema del ego. ¿A cuántos de ustedes no les ha pasado? Evitamos enfrentarnos con esta situación, empezamos con la negación, no, no es cierto, no, aquí ya no me gustó, no, esto no puede ser. Empezamos a desear y esperar que de alguna manera mejore por sí sola la situación. Y en lo muy profundo de nosotros, en nuestro corazón, sabemos, así es, David, sabemos que el no puede ser es peligroso, así es peligroso. Pero aquí el meollo del asunto es que en nuestro corazón sabemos que por sí sola la situación nunca va a mejorar, por sí sola no, es muy complicado que suceda, ¿no? Entonces, cuando una vez desarrollamos ese coraje, porque al enfrentar la verdad tenemos que tener el coraje ¿de qué? Pues de tomar las acciones necesarias para iniciar ese cambio. Entonces, estas acciones que nos llevan hasta a la solución, pues, ¿qué va a pasar? Vamos a necesitar coraje, pero una vez que nosotros lo hagamos, vamos a empezar a sentir esa paz, esa tranquilidad. Vamos a empezar a sentirnos más relajados, más felices. Es como cuando la cebolla, ¿no? Que la partes y empiezas a llorar, se salen tus lágrimas, por más que te estás talle los ojos, la cebolla hace que llores, ¿no? Porque hay dolor, o sea, así es un problema, hay dolor. Pero una vez que nos damos cuenta que debemos de hacer algo para que ya no nos duela, que tenemos que cambiar en algo, que tenemos que a lo mejor alejarnos, cambiar ciertas situaciones, pues necesitamos dejar de llorar, tener coraje y decir, ¿se acabó? ¿O voy a tratar de esta forma? ¿O voy a intentar de esta otra forma? Nos vamos a empezar a sentir más relajados. Entonces, a lo que quiero llegar es que el enfrentar la verdad o la realidad de nuestra situación nos va a generar estrés, nos va a generar ansiedad, pero incluso enfermedades físicas, mentales, que si la presión, que si el dolor de cabeza, que si dolor de articulaciones, muchas cosas. Pero una vez que aceptamos, porque ahí caemos en la negación, ¿no? Pero una vez que aceptamos la situación y cuando aceptamos que es la que es y tenemos que reconocer que no va a cambiar y que tenemos que actuar en consecuencia, o sea, empezar a tomar acción, todo nuestro estrés pues se desvanece y empieza a haber esa relajación, esa tranquilidad. ¿Sí? Entonces, hay que enfrentar la verdad, pero fíjense que aquí viene otra situación que si cambiamos nuestros pensamientos, cambiamos nuestra vida. Ese señor que vemos en la pantalla se llama Martin Seligman, y él es un doctor de la Universidad de Pensilvania. Él le ha dedicado 22 años de investigación, 22 años de su vida, imagínense, a la investigación sobre el tema del optimismo. Él es uno de los fundadores de la psicología positiva. Y en una de sus conclusiones más importantes de sus estudios, me dice 22 años estudiando el optimismo, yo creo que es algo importante tener una actitud positiva y optimista. Bueno, pues una de sus conclusiones más importantes fue que las personas son, optimistas o pesimistas dependiendo de su estilo explicativo. A lo mejor algunos de ustedes dicen, ¿qué está diciendo Farid? ¿Cómo que estilo explicativo? Pues sí, aquí viene donde tenemos que elegir nuestras palabras. Tenemos que elegir nuestras palabras con muchísimo cuidado, porque las palabras son sumamente importantes. Fíjense, el estilo explicativo se define en cómo interpretamos los eventos. ¿Cuántos de ustedes no les ha... no voy a dar ejemplos porque
quiero que ustedes analicen y reflexionen. A lo mejor ustedes mismos o conocen a alguien que interpreta los eventos de una forma, o sea, cualquier cosa que sucede en la vida, por muy simple y sencilla que sea, el día a día, lo interpretan de una forma trágica, pero trágica, trágica, trágica. O sea, la percepción de su realidad es así como que siempre hay problemas, siempre hay enfermedad, siempre hay esto, y lo expresan. Entonces, recuerden que la percepción es la realidad y que cada persona tiene su propia percepción. Como les decía yo al principio, la misma experiencia, tenemos dos personas distintas, pero cada una lo vive de diferente forma, según su percepción es su realidad. Entonces, por eso se dice que en una historia siempre hay tres lados o tres verdades. La primera persona, la segunda persona y lo que realmente sucedió. Entonces, nosotros no debemos de caer, bueno, en esta situación, no tenemos que explicar lo que sucede, lo que vivimos, cuidando siempre nuestras palabras. Entonces, esto tiene que ver con la programación neurolingüística. Muchos de ustedes yo sé que han escuchado lo que es la programación neurolingüística. Y aquí vamos a hablar así, no voy a ahondar mucho en el tema, sobre lo que es enmarcar y replantear. O sea, lo que nos sucede, al principio tenemos una impresión. No, pues se cayó el niño. Hay que replantear ese evento. Hay que replantearlo. ¿Sí? Y esa forma de replantearlo lo vamos a hacer con la descripción y nuestro estilo explicativo. Entonces, no es la situación la que te hace sentir feliz o infeliz, triste o eufórico, sino es la interpretación de la situación que tú estás viviendo como positiva o negativa. Entonces, al volver a enmarcar esta situación o esta experiencia pasada, vamos a suponer que fue una experiencia negativa, hablando de lo que nos ha sucedido, hablando de lo que nos sucedió en la infancia, por decirlo, si yo replanteo esta experiencia negativa pasada en una lección positiva, en algo que yo aprendí, en ese regalo que me dejó esa lección, voy a descubrir, tenemos una memoria emocional, pero esa memoria emocional puede cambiar y nos va a liberar de muchos sentimientos negativos. No sé si me estoy explicando hasta este momento, pues es la importancia de elegir nuestras palabras, la importancia. Para eso yo les pido que cambiemos una palabra que hemos estado mencionando mucho, que es la palabra problema, la cambiemos en una palabra que es situación. ¿Sí? La palabra situación es neutral. La palabra situación es cuando decimos, por ejemplo, aquí tenemos una situación interesante. No decimos, aquí tenemos un problema. Dios mío, cuando escuchamos la palabra problema, ¿qué es lo primero que hacemos? Nos hacen como que nos dan maripositas en el estómago. ¿A cuántos de ustedes no les ha pasado, no? Cuando llega alguien de su familia y les dice que tenemos un problema. Nos empezamos a preocupar y ni siquiera sabemos qué es. Entonces, en la palabra situación no hay una carga emocional. Al no haber una carga emocional negativa asociada a esta palabra, pues estamos tranquilos, estamos calmados. Si cambiamos la palabra a desafío, pues es aún mejor, porque en lugar de reaccionar a una dificultad como si se tratara de un problema o a un ataque personal, ¿sí? Lo vamos a ver como un desafío interesante a enfrentar. Entonces, yo los invito a que cambiemos esas palabras. Aquí estamos empezando con elige las palabras con cuidado. Y el desafío es algo a lo que le haces frente, donde sacas lo mejor de ti, es algo positivo, es algo que te edifica, ¿no? Bueno, pues hay que ver los obstáculos como retos positivos. Cuando hablamos de obstáculos, pues nos referimos a los problemas, situaciones, desafíos. En lugar de pensar en problemas o dificultades, de ahora en adelante vamos a hablar sobre estas situaciones que nos suceden de manera inesperada en nuestra vida como desafíos o como oportunidades. ¿Qué les parece si lo planteamos de esa forma? ¿No se escucha un poquito mejor? ¿No nos da no nos genera una emoción diferente? ¿Sí? A ver, escríbanme en el chat. Una oportunidad es algo que todos queremos y esperamos ansiosamente, ¿sí? Entonces, los problemas son oportunidades ¿de qué? Pues de crecimiento,
Entonces, es increíble cuántas de tus mejores oportunidades aparecen primero como problemas o dificultades. Si hacemos memoria, claro, se escucha mejor, ¿no? Siempre son oportunidades para mejorar. Si hacemos memoria, cada uno de ustedes, a ver, haga memoria y acuérdense de algún problema que vivieron en la adolescencia tal vez, o en la juventud, aquellos que ya no estamos tan jóvenes, pues nos damos cuenta que ese problema, gracias a ese problema, nos pasaron cosas muy padres. Quizás gracias a ese problema, por decirlo de alguna forma, conocimos a nuestro mejor amigo, conocimos a nuestra mejor amiga, o pudimos elegir la carrera que realmente era la que queríamos estudiar, o nos dimos cuenta que no íbamos muy bien. O sea, es algo sumamente, es esa memoria que a veces tenemos que hacer y darnos cuenta que los problemas, como dicen ustedes en el chat, estoy leyendo todos sus comentarios, son áreas de oportunidades, son retos para mejorar y hay que buscar palabras, como dice Martita, que tengan menos carga emocional, así es, que sean neutrales. Suena mejor, Antonio, y nos hace sentir mucho mejor. Porque como les dije de entrada, cuando llega la esposa y les dices que tenemos un problema, tú ya te imaginaste el problema, ya te imaginaste a lo mejor hasta en la solución, ya te imaginaste quién fue la que ocasionó ese problema. O sea, en nuestra cabecita hicimos toda una historia. Pero si nosotros decimos, tenemos un desafío, ay, tú lo escuchas hasta como juego, ¿no? Tenemos un desafío, tú te empiezas como que hasta a retar. Entonces, era un poquito más de calma. Entonces, por eso es importante elegir las palabras, ver los obstáculos como retos positivos. Ya me lo terminamos, ¿eh? Fíjense, aquí les voy a platicar de algo, experiencias cercanas a la muerte. Muchas personas han experimentado lo que se llama una experiencia cercana a la muerte. No sé si alguno de ustedes, espero que no, haya tenido una experiencia así, o algún familiar, algún amigo, o lo han visto en la tele, lo han escuchado, lo han leído, y dice que por lo general estas personas que, vamos a poner que estaban en una cirugía, y bueno, pues mueren desgraciadamente, ¿no? Su corazón se detiene, su actividad de ondas cerebrales también se interrumpe y pues afortunadamente la tecnología está muy desarrollada, la medicina moderna, y pues los resucita y los devuelve a la vida en la mesa de operaciones, ¿no? ¿Cuántos casos así hemos escuchado? ¿No? Estuvo muerto 5 minutos, estuvo muerto 10 minutos. A ver, ¿qué nos dice Antonio? Yo debí morir hace 3 años y 7 meses. A ver, eso no lo entendí. ¿Por qué debiste morir hace 3 años y 7 meses, Antonio? A ver si nos quisieras, puedes abrir tu micrófono y compartir tu experiencia. A ver, no, vamos a escuchar a Antonio. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Antonio. A ver, explícanos. Sí, hace 3 años yo era empleado de un hospital y me hicieron trabajar por más de 36 horas seguidas, sin dormir, sin descansar. Y obviamente pues yo tenía que regresar a casa y pues había que conducir desde el hospital, que es el hospital que está a la salida como para ir a Ceiba, ahí por Lerma. Y yo vivo en Zamula, por lo tanto tuve que tomar la carretera federal con 36 horas de sueño encima. Eh, yo lo último que recuerdo es que puse música para no dormirme. Mi vehículo es un bolchito. Y cuando abrí los ojos estaba el coche sobre mí. Eh, el instinto me hizo levantarme. Ya había pasado mucho tiempo. No sé cuánto tiempo llevaba yo inconsciente o dormido. No lo sé. Pero el coche estaba en una zanja y estaba acostado. Yo desperté en la puerta contraria del conductor, dentro del vehículo, pero casi con todas las cosas colgando sobre mí. Eh, Esa experiencia me revolvió la cabeza y lo último que recuerdo antes de despertar es que me dijeron levántate, levántate,
y levántate. Tienes que seguir adelante porque no te puedes quedar aquí. Y fue que abrí los ojos de golpe y me levanté y fue que me percaté que había sucedido un accidente, ¿no? Hasta anoté la fecha, por eso sé exactamente cuánto tiempo tiene que, que debía haber muerto. Pero una vez más la vida me demostró que tengo un objetivo y que aún no se cumple y hay que seguir adelante. Muchísimas gracias, Antonio, por compartirnos esta experiencia tan fuerte, ¿verdad? El accidente que tuviste, gracias a Dios sigues aquí y como bien dices, eh, todavía no has, como dicen, no has cumplido tu propósito en esta vida, ¿no? Y es por eso que sigues aquí y bueno, estas cosas que nos pasan, pues muchas veces hace que nos planteemos las preguntas a las que yo las que yo iba a comentarles, ¿no? Que eh, cuando suceden estas experiencias, no sé si te pasó a ti después de que te recuperaste de este evento, pues, ¿qué has aprendido en esta vida, no? ¿Qué has hecho en esta vida? A lo mejor, precisamente, las personas que han muerto han informado haber tenido una experiencia similar. Y en estas experiencias que comentan, pues es el haber visto una luz, el de haber tenido una sensación de paz y de alivio, y el de haber, en el momento de encontrarse cerca de la luz brillante, pues empezarse como que a sentir que los succionan y que los quitan de allá, ¿no? Y también hay quienes han dicho que les han preguntado o que se han hecho estas dos preguntas al momento de despertar, de que, ¿qué has aprendido en esta vida? O sea, ¿qué has aprendido? Y otra pregunta tan bonita que es, ¿cómo has aumentado tu capacidad para amar en esta vida? Entonces, eh, el que has aprendido, como bien lo dicen, pues es qué te han enseñado los problemas, ¿no? ¿Cuál es el regalo que cada problema ha traído? Y si has aumentado esa capacidad de amar, es porque realmente lo que vale en esta vida es el amor. Y lo que nos hace cambiar es el amor. Lo que nos hace ser más fuertes es el amor, ¿no? A nuestros seres queridos, a nosotros mismos. Es como vamos a leer lo que dice Martita. Es como cuando dices, tengo una deuda que pagar, mejor es decir, hay un pendiente que se va a resolver pronto. Incluso hay que evitar decirlo en primera persona. Por ejemplo, yo tengo un problema, yo tengo una deuda y estoy enfermo. Así es. Leti comenta, a un tío le pasó y cuando regresó se volvió una persona más profunda, más humana. Así es. Y yo me imagino que también Antonio le pudo haber pasado lo mismo y quizás hasta tomó una decisión, ¿no? Una decisión. Dice, en pediatría un niño le mencionó que él antes de morir vio una mariposa blanca que lo llevó a una luz y cuando la logró atrapar él abrió los ojos y conoció a su actual mami, niño de 4 años. Imagínense qué situaciones, ¿no? Qué experiencias, esas experiencias cercanas a la muerte pues son algunas similares, ¿no? Hablan de la luz, de esas experiencias de paz, de esas experiencias de tranquilidad, y que te das cuenta que tienes que hacer algo en tu vida para cambiar. Entonces, qué fuerte lo que acabamos que nos acaba de compartir Antonio, lo que nos acaban de compartir ustedes, ¿no? Entonces, precisamente las lecciones de la vida, dice, en cierto momento, no sé si les ha pasado, a veces en los que los problemas son tan fuertes que dicen, ay, no, ya me quiero hasta morir. Lo decimos hasta de juego, ¿no? Ay, yo quisiera desaparecer, yo quisiera que nadie me encontrara, yo quisiera dormir y no despertar nunca. Hasta hay una canción así, creo, de Manuel, ¿no? Entonces, eh, a veces no le damos el valor a la vida. A veces, o muy seguido, los problemas que enfrentamos no nos permiten ver el gran regalo que la vida nos da en cada uno de ellos y no nos permite darnos cuenta realmente de cuál es el propósito de esta vida, ¿no? Entonces, ¿qué les puedo decir?
A lo largo de nuestra vida, uno de los principales objetivos, pues, menciona Brian Tracy, el autor del libro, es tener estas buenas respuestas. ¿Qué has aprendido y cómo has aumentado tu capacidad de amar? No nos podemos ir de esta vida sin haber aprendido nada. No nos podemos ir de esta vida sin haber amado realmente. Entonces, no perdamos el enfoque o no perdamos el objetivo de la vida. No perdamos realmente lo valioso de esta vida. Muchas veces nos perdemos en lo material, en el trabajo, en el día a día, y no nos damos cuenta realmente de qué es lo valioso, ¿no? Dice Martita, yo conozco a una persona que igual vio esa luz y luego regresó. Y dice que fue algo muy bonito, lleno de paz, y cuando regresó con el paso del tiempo se dio cuenta que regresó con dones especiales que aún está trabajando porque no sabe cómo asimilarlo. Wow. Son experiencias sumamente asombrosas, impresionantes. Dicen, no podemos dejar esta vida sin dejar huella y que muchas personas la sigan. Así es, Antonio. Yo creo lo mismo. Y los primeritos que van a seguir nuestras huellas, pues son nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestras personas cercanas, ¿no? Entonces sí tenemos que tener siempre precisamente el tema, ¿no? De este coaching, cambiar el pensamiento, pues para cambiar nuestras vidas. Entonces, todas estas experiencias las tenemos que reformular. Ahí es a donde quiero llegar. Cuando reinterpretamos, o replanteamos los problemas o dificultades o desafíos o oportunidades, como queramos decir, adquirimos el hábito de buscar lo bueno en cada situación. Entonces, ahí es el meollo del asunto, buscar lo bueno en cada situación. Cuando buscas lo bueno en lo que inicialmente parece ser lo más malo que nos puede suceder, una dificultad, una crisis, una situación terrible, pues siempre vamos a encontrar algo positivo. Siempre, siempre, siempre. Por eso es importante replantearlo, es importante analizar las cosas que nos suceden y no quedarnos con lo primero que sentimos, ¿no? Entonces, nuestras emociones permanecen calmadas, permanecen bajo control si nosotros tenemos por decirlo así, este enfoque positivo, ¿no? Entonces, es imposible experimentar estrés y ansiedad mientras miras lo bueno, ¿sí? Mientras buscas lo valioso de la lección. Entonces, actualmente creo que todos estamos envenenados de estrés, envenenados de ansiedad, envenenados de muchas cosas y tenemos que poner un alto, buscar un antídoto y uno de estos antídotos contra estos, por decirlo de alguna manera, estos venenos que actualmente vivimos, pues es el replantearnos, el reinterpretar lo que vivimos y buscarle siempre lo positivo. Y ya para terminar, porque ya es bien tarde, bueno, aquí está con reformula las experiencias que vives, eso sí es importantísimo que lo hagamos. Pues tenemos que pensar en lo que quieres. La ley de la concentración. Ya para terminar, dice que la ley de la concentración es todo lo que deseas crecerá en tu vida. Entonces, aguas con lo que desean, ¿eh? Aguas con lo que quieran. Porque muchas veces sin querer empezamos en nuestra mente a volar y hacemos nuestras historias trágicas y horribles y luego sucede. Entonces, muchas veces lo que deseamos lo deseamos con tanta fuerza que va a crecer en nuestra vida. Es como un jardín, no sé si han escuchado ustedes eso, no sé si lo han leído, que nuestra mente es como un jardín, donde tenemos que plantar las flores más hermosas y no dejar que crezca la maleza, porque si crece la maleza, que es el odio, el rencor, los pensamientos negativos, los reproches, etcétera, etcétera, pues ahí es a donde se va a dirigir nuestra vida. En cambio, si nosotros pensamos en lo que queremos, hacia dónde nos dirigimos, somos más positivos, somos más optimistas, pues eso es lo que vamos a tener en nuestra vida. Entonces, yo les invito a cambiar nuestra forma de pensar para darle un giro positivo a cada situación que se nos presenta en la vida, para dejar de sentirnos infelices, para empezar a sentirnos mejor, buscar el lado positivo de todo. Y
muchas personas actualmente sufren de preocupación y de ansiedad, ¿no? Continuamente están preocupadas, continuamente están ansiosas. Les quiero comentar que esto por lo general se aprende de nuestros padres, de nuestro papá, de nuestra mamá. Alguno de ellos siempre se preocupaba por todo, pero afortunadamente la mayoría de las cosas que nos preocupan nunca ocurren, ¿no? Eso ya se los he dicho varias veces y creo que ustedes también ya se han dado cuenta, ya lo han leído. La mayoría de las cosas que nos preocupan nunca ocurren. En cambio, son las cosas sobre las que nunca pensamos las que causan la mayor parte de nuestra infelicidad. Entonces, hay que pensar siempre en positivo, hay que pensar siempre en replantear la vida, no solamente la que estamos viviendo ahorita, sino nuestra infancia, nuestra juventud, siempre buscar y aprender las cosas. Y bueno, pues eso es todo por hoy, chicos, el coaching del día de hoy. Sigue luchando por tus sueños y acuérdense que la clave está en cambiar nuestros pensamientos para cambiar nuestra vida. Es sumamente importante. Sí, pues por mi parte es todo. Les agradezco que hayan estado conectados aquí en este coaching. Si ya no tenemos nada que comentar, les agradezco esta noche de coaching que estuvo genial, me encantó. Muchas gracias por sus aportaciones, por sus experiencias y nos vemos el próximo lunes con otro tema de coaching.